generar el cuadro clínico de acromegalia y gigantismo. Si tenemos una producción excesiva de prolactina, es lo que desarrollamos la enfermedad, o sea, el síndrome de hiperprolactinemia. Si tenemos adenomas que alteran el eje de la ACTH, ¿qué vamos a tener? La enfermedad de Cushing. ¿Recuerda cuando vimos enfermedades de la suprarrenal y entre las causas ACTH dependientes o independientes estaba mi enfermedad de Cushing? Haciendo un poquito de rememoración de lo que vimos en la última clase. ¿Recuerdan? No. ¿Era dependiente o independiente? Dependiente, ¿verdad? Y así, si tenemos adenomas que alteran o hipersecretan la TSH, vamos a tener adenomas hipersecretoras de la hormona tiroidea. Ok, entonces, esta es la patología que quiero que vamos a ir encarando más, que es la acromegalia y el gigantismo, ¿verdad? La acromegalia es producida porque el cuerpo está expuesto a cantidades excesivas de hormonas de crecimiento. Por lo tanto, estimula, como lo dice su nombre, al crecimiento. Y más otra vez, si esto inicia en la niñez, antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento que ocurren en los huesos largos, esto en el niño va a producir un síndrome de gigantismo, o sea que va a crecer en exceso tanto en altura, manos, tiene una fase grotesca donde la cara es agrandada, nariz grande, mentón grande, orejas bastante grandes. Entonces, si ocurre en la etapa de crecimiento, ahí se desarrolla el gigantismo. Obviamente va a ser diferente si esto ocurre ya una vez que nuestros cartílagos de crecimiento se cierran, va a dar síntomas de hipersecreción de hormonas de crecimiento, pero no te va a desarrollar el gigantismo una vez que mi cartílago de crecimiento se cierra. ¿Comprenden? Bueno, entonces, como lo dice ahí, es una hipersecreción de la hormona de crecimiento y secundariamente a la hormona de crecimiento semejante a la insulina 1. Bueno, y ahí entonces, ¿qué células son las que están alteradas? Las células somatotrópicas, o sea, son las encargadas de la hipersecreción de la hormona de crecimiento. El siguiente párrafo explica que justamente cuando hay esa hipersecreción en la infancia o en la adolescencia, antes de que se cierren los platillos de crecimiento que se encuentran en los huesos largos, ¿verdad? Esto que va a producir una hiperestimulación y por lo tanto, como su nombre lo dice, un crecimiento anormal en esa criatura. La hormona del crecimiento no solamente hace efectos en el crecimiento, como su nombre lo dice, sino que también hace efectos en otros sistemas. A nivel anatómico es lo que te había dicho, hace un cuadro de gigantismo, ¿verdad? El niño tiene aumento de la mandíbula, nariz, labios, es característico el espacio que existe entre los dientes, aumento del tamaño de la lengua, o sea, macroglosia, aumento del calibre de los dedos llamados dedos de salchicha, puede causar artritis debido justamente a este hipercrecimiento e inflamación de los cartílagos. A nivel metabólico, la hormona de crecimiento se comporta, si vamos a compararlo, se comporta como el glucagón. O sea, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Tiende a que el cuerpo esté en hiperglicemia. Y por lo tanto, si esto se mantiene en el tiempo, ¿a qué va a llegar al fin y al cabo? A una diabetes. ¿Sí? A nivel de las alteraciones hemodinámicas, la hormona de crecimiento induce a que el cuerpo esté con hipertensión arterial. Esto posteriormente, obviamente el corazón a largo plazo desarrolla una hipertrofia ventricular izquierda y posteriormente esto se dilata generando cardiomegalia. Y también en estos pacientes con acromegalia, ellos tienen 3 veces más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y esta es la famosa imagen
o el famoso, todo el mundo creo que habrá visto, ¿verdad? Schwer es, literalmente es todas las manifestaciones de la acromegalia. Bueno, sí, luego supuestamente la película está basada en este personaje, no recuerdo de qué año, que vivía en un circo y presentaba acromegalia. Y vieron cómo es, como la fase grotesca, nariz grande, orejas grandes, estos famosos espacios entre los dientes, porque existe un crecimiento también a nivel a nivel gingival y hace con que los dientes se separen. Las manos son bastante grandes. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen, a comparar nomás con una mano de una persona normal y la mano gigantesca que tiene esto. Y todo esto son consecuencias de que el cuerpo está expuesto a hormonas de crecimiento elevadísimas en la sangre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la acromegalia? Primero, es prácticamente como las otras patologías. ¿Qué hacemos? El dosaje justamente de esta hormona. El principal diagnóstico va a ser dosar la hormona de crecimiento sérico, y como habíamos visto también en las otras patologías donde solemos hacer pruebas de confirmación, aquí ¿qué hacemos? Le damos al paciente una sobrecarga oral de glucosa y luego medimos la hormona de crecimiento. Y si hay una falla en la supresión, ¿verdad? Me da a entender, o sea, diagnostica mi hipersecreción. ¿Por qué cree que hace esa? Yo le hago una carga de glucosa al cuerpo. En teoría, si el cuerpo recibe una sobrecarga de glucosa y mi hormona de crecimiento se comporta como el glucagón, que en teoría normalmente ¿qué tiene que suceder? Le tiene que suprimir, disminuir. Y obviamente en estos pacientes donde se hace esa carga, después se toma el nivel sérico de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento sigue elevada, o sea, no se suprime por la sobrecarga oral de glucosa. ¿Entienden por qué esa relación con la glucosa? ¿Está bien? Bueno, yo confirmo que en mi sangre tengo elevado hormonas de crecimiento, ¿verdad? Y luego sí o sí una imagen por resonancia para visualizar el posible tumor hipofisario, o sea, un adenoma lo más probable. Ahora, si es un macroadenoma, o sea, si es mayor a 1 centímetro, como es la mayoría de los casos, hay que también dosar los otros ejes de hormonales, a ver si no hay también un compromiso a nivel de hormonal. Y como vuelvo a recalcar, siempre la evaluación neurooftalmológica, pero eso no es por culpa de la hipersecreción, eso es por culpa de ¿qué? De la compresión del tumor. ¿Está bien? El tratamiento de la acromegalia es un tratamiento que tiene que ir dirigido justamente a extraer esa adenoma hipersecretor de hormona de crecimiento. Por lo tanto, el tratamiento de elección es la cirugía, ¿verdad? Lo hacemos por la vía transesfenoidal. Y más otra vez, no hay que perder tiempo si el paciente ya está teniendo compromiso o déficit visual. ¿Eso qué implica? Que el adenoma está comprimiendo estructuras vecinas. Ahora, existen opciones para los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o no tienen indicación o el adenoma es irresecable. Bueno, ahí podemos utilizar el tratamiento farmacológico para hacer un bloqueo a nivel de ese eje hormonal. Los más utilizados son los análogos de la somatostatina, que son el sandostatin y el larreoide. Complicado, ¿no? Bueno, pero en síntesis, manifestaciones típicas de la acromegalia. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tengo que comprobar que mi hormona está elevada, el dosaje, y luego la resonancia para visualizar cuál es la acumulación que está ocasionando esto. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de la acromegalia? Quirúrgico.
Es eso lo que quiero que sepan de actos legales. La hiperprolactinemia, como su nombre lo dice, nosotros aquí lo que tenemos es un exceso en la sangre de qué? Prolactina, ¿verdad? Entonces, esto tanto se ve como en hombres y mujeres, pero es mucho más común ver los adenomas hipersecretores de prolactina en las mujeres. Los principales síntomas en la mujer es la amenorrea acompañada con la galactorrea, en un 70% de los casos. Pero se puede ver también monosíntomas. Por ejemplo, la paciente solo puede tener amenorrea o solo galactorrea. También es una de las causas que se tiene que buscar en mujeres infértiles. Hay que descartar sí o sí la hipersecreción de prolactina. Y en hombres es menos común, pero si llega a causar algún síntoma, generalmente causa una disfunción eréctil o una eyaculación precoz en el hombre. Pero es más bajo, obviamente, el porcentaje en estos casos. Entonces, clínicamente, ¿cómo va a estar el paciente con hiperprolactinemia? Como había dicho, lo principal es la galactorrea de mujeres. ¿Qué es la galactorrea? La salida de leche, ¿verdad? Obviamente, sin estar en condiciones fisiológicas que justifiquen eso. O sea, tenemos situaciones de hiperprolactinemia fisiológica, que es el embarazo, la etapa de lactancia, ¿verdad? También se puede ver hiperprolactinemia cuando se hizo, por ejemplo, un masaje cardíaco o una cirugía mamaria donde se manipuló el tejido mamario. También se puede ver hiperprolactinemia, pero no es a causa de un adenoma, sino que es una causa fisiológica secundaria a una situación, ¿sí? Bueno, estos son los síntomas principales. En la mujer, eso es lo más común: las irregularidades menstruales o la amenorrea acompañado de galactorrea. Esos son los dos síntomas cardinales de la hiperprolactinemia. Reducción de la libido, impotencia, oligospermia en el hombre, o sea, disminución en la cantidad de sus espermatozoides, infertilidad en la mujer induce a que se produzca osteoporosis en edades más tempranas, y si en los niños aparece, eso provoca lo que se denomina la pubertad atrasada, porque mi hiperprolactinemia le bloquea a mi eje gonadotrópico. Entonces la pubertad suele presentarse de forma atrasada. Y bueno, las macroprolactinemias, los que aparte de generar los síntomas endocrinológicos, van a generar síntomas compresivos, alteraciones visuales, cefalea, o incluso al comprimir la propia hipófisis puede causar que los otros ejes de las hormonas puedan disminuir, causando un cuadro de hipopituitarismo, ¿sí? ¿Cómo investigamos o diagnosticamos? Obviamente, ¿qué va a ser lo primero que vamos a usar? Prolactina, ¿verdad? Entonces, usamos la prolactina en al menos 2 veces y vemos que hay un aumento de prolactina en la sangre. Y siempre, eso ya dije, excluir de que esa prolactina no sea una causa fisiológica. O sea, yo no voy a bloquear el eje de la prolactina en una embarazada, en una puérpera, ¿verdad? Porque eso es una situación fisiológica normal. También se suele ver después de actividades físicas extenuantes una hiperprolactinemia, pero una hiperprolactinemia temporal, ¿verdad? El estrés incluso puede inducir. También tenemos causas farmacológicas u otras enfermedades endocrinológicas que también te van a afectar tu eje de la prolactina. Y siempre va a lugar la posibilidad de una macroprolactinemia en los casos de tener signos de compresión. Y otra vez, ¿cuál va a ser mi imagen de elección? Resonancia. Bueno, el tratamiento
A diferencia de la acromegalia, el tratamiento de la hiperprolactinemia es un tratamiento más basado en un tratamiento médico, a excepción de los macroadenomas que causan compresiones. Si yo tengo una tumoración que no me está causando compresión visual en mi cefalea, lo que nosotros hacemos un tratamiento farmacológico donde hago un bloqueo del eje de la prolactina, ¿verdad? Entonces, el tratamiento se hace tanto en las macroprolactinemias y en todos los pacientes sintomáticos. El tratamiento casi siempre elección, a diferencia de la acromegalia, el tratamiento es medicamentoso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Utilizamos agonistas dopaminérgicos que hacen con que se bloquee el eje de la producción de prolactina. Los más utilizados son la cabergolina y la bromopectina. Y ahí es donde dice, diferentemente a los otros tumores hipofisarios donde la mayoría tiene indicación quirúrgica, la cirugía en la hiperprolactinemia es solamente en casos excepcionales. O sea, en caso que va a ser quirúrgico, si empieza a ser síntomas de compresión. Si no, la elección es hacer normal bloqueo. El hipopituitarismo, esto voy a pasar rápido, se refiere a que yo tenga no una hipersecreción, sino que una disfunción o una hiposecreción de una o más hormonas de la hipófisis. Y aquí, bueno, que puede ser todas las hormonas que ya sabemos, la hormona de crecimiento, FSH, ACTH, LH, prolactina, que vamos a ir pasando. Y obviamente las manifestaciones clínicas de mi hipopituitarismo va a ser subsecuente a qué hormona lo que está faltando, ¿verdad? Vamos a pasar. Y siempre, ustedes como ven, casi siempre mi primer escalón para buscar diagnóstico es dosar lo que está en exceso, lo que está faltando, y luego hago la resonancia, porque lo más probable es lo que yo quiero descartar es un adenoma. ¿Está bien? Esto vamos a ir pasando. Ok, entonces las dos patologías que les dije, acromegalia e hiperprolactinemia. Eso es lo que voy a preguntar en sí. Pues si les digo eso, tienen que saberlo, prestan atención. Si les digo eso a salir en el examen, me prestan más atención. Ok, esto es con respecto a la adenohipófisis. Con respecto a la neurohipófisis, ¿cuáles eran las dos hormonas? Hormona antidiurética, ¿sí? Y oxitocina, perfecto. Entonces, las dos grandes entidades más comunes va a ser si yo tengo una deficiencia de mi hormona antidiurética, o al revés, si tengo una hipersecreción de mi hormona antidiurética. Y ahí lo que produce tenemos las dos patologías más comunes, que es la diabetes insípida, que tiene varios nombres. Diabetes insípida central, también lo llamamos neurogénica, no es diabetes mellitus, es diabetes neurogénica, diabetes insípida central, o diabetes hipotalámica, o diabetes neurohipofisaria. ¿Qué es lo que ocurre acá? El cuerpo tiene un déficit o una disminución de mi hormona antidiurética. Entonces, para hacer más una lógica, si yo, ¿qué hace mi hormona antidiurética en el cuerpo? Retiene, antidiurética, retiene agua, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hace? Porque el paciente no orine demasiado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Acá yo tengo déficits muy importantes de la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué creen que hace la manifestación? La poliuria. Poliuria, el paciente está poliúrico. Entonces, como respuesta a ese síntoma,
mi cerebro, el hipotálamo, ¿qué información me tiene que enviar? ¿Qué sensación me tiene que enviar? Sed, ¿verdad? Si yo estoy perdiendo mucho líquido, por eso es que el paciente con diabetes insípida, yo al menos nunca vi en la práctica, pero si vos ves tipo en documentales o películas, es ese paciente que siempre está con una botella de agua y toma agua porque va perdiendo todo. O sea, la poliuria es el síntoma principal por el déficit de la hormona antidiurética que no retiene el agua que tiene que retener. Y secundariamente, fisiológicamente, entonces mi cuerpo intentando compensar causa ¿qué cosa? Una polidipsia. ¿Entienden? Y a eso es lo que se llama diabetes insípida central. Mira, tiene casi síntomas muy parecidos a la diabetes mellitus, que es inducida por hiperglicemia, pero en este caso la diabetes es a nivel del eje central. ¿A causa de qué? De la hormona antidiurética. ¿Vale? Y ahora vamos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una secreción inadecuada? La secreción inadecuada de la hormona antidiurética, o el famoso CIA, es cuando tenemos de más la hormona antidiurética. Y no sé si recuerdan cuando nosotros vimos la clase de hiponatremia, que una de las principales causas de hiponatremia era el CIA, ¿verdad? Entonces, hagamos un poco de lógica. Si yo tengo un exceso de mi hormona antidiurética, ¿qué hace? Retiene todo el agua, hace con que haya una hipervolemia, y esa hipervolemia por lo tanto hace una hiponatremia por dilución. ¿Está bien? Y si yo tengo, ahí entramos en cuadros de hiponatremia. Si yo tengo hiponatremia, ¿qué síntomas voy a tener, chicos? Recuerden que las alteraciones del sodio afectan el sistema. ¿Qué cosa? Neurológico. Y el potasio está ese recordatorio más muscular. ¿Recuerdan? Mi potasio muscular, mi sodio era neurológico. Entonces, la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, hay un aumento de mi hormona antidiurética, retiene el líquido, hace una hipervolemia y hace subsecuentemente una hiponatremia por dilución. Dilucional sería la hiponatremia. Y por lo tanto tengo síntomas neurológicos correspondientes a la hiponatremia. Bueno, y esas son las dos grandes diferencias en las patologías de la neurohipófisis. Aquí un poquito hablando, profundizando un poco más lo que es la diabetes insípida. Eso es muy importante, chicos, la diferencia entre diabetes insípida y diabetes mellitus. O sea, saber diferenciar bien que la diabetes mellitus todo tiene que ver con qué, con páncreas e hiperglicemia. Y todo lo que es diabetes central o insípida es con alteraciones de la hormona antidiurética. ¿Está bien? Entonces, como les había dicho, la principal manifestación que el paciente presenta es la poliuria, ¿sí? Y generalmente el paciente también presenta nicturia y polidipsia, pero esa polidipsia no es a causa de mi falta de hormona, sino como un mecanismo compensatorio que le da a mi cuerpo. Como estoy perdiendo mucho líquido por la orina, mi cerebro me da que la sensación de sed se aumente. Entonces el paciente siempre está ingiriendo agua, teniendo mucha poliuria. Pero eso es más como una respuesta fisiológica a eso. Generalmente las diabetes insípidas suelen tener un inicio brusco, el que el paciente tiene esa necesidad urgente o imperiosa de estar queriendo tomar agua todo el tiempo, de día, de noche, ¿verdad? Y preferentemente bebidas frías. Entonces, uno de los principales métodos de diagnóstico es que se constate una poliuria y que mi orina sea hipotónica, ¿verdad? Bueno, eso, o sea, ¿entendieron ver entonces la diferencia entre diabetes insípida y diabetes mellitus? Las grandes diferencias. Y eso tiene que manejar, son preguntas muy importantes que les puedo contar en el final.
fácil el primero. Fácil. Por favor, fácil, fácil. Y el SIA es totalmente lo contrario. El SIA yo que tengo una hipersecreción, o se llama secreción inadecuada de la ADH. Entonces, ¿qué hace? Retiene el volumen y posteriormente a eso hace una hiponatremia dilucional, ¿verdad? Entonces, la clínica de mi CIA va a ser la clínica de una hiponatremia. Y eso, las presentaciones clínicas van a verse qué tan rápido se instaura mi hiponatremia o qué tan grave es mi hiponatremia. Desde leves confusiones mentales hasta incluso estados comatosos, si es que mi hiponatremia es importante o se instala de manera brusca. Entonces, todo lo que sea el SIA va a estar relacionado con síntomas de hiponatremia, ¿sí? Aquí, como lo hice, la clínica deriva de la presencia de la hiponatremia y es grave, obviamente, cuanto más rápida es la instalación de la hiponatremia o la velocidad de la hiponatremia. Y recuerden que lo que nosotros tenemos es acumulación de líquido. Entonces, eso que puede conllevar a un edema cerebral. O sea, aparte de tu hiponatremia, vos tenés alteraciones neurológicas por el edema cerebral que tenemos. El SIDA, el dato más importante, vuelvo a recalcar, es que nosotros constatemos la hiponatremia, ¿verdad? Y que mi osmolaridad plasmática esté disminuida. El diagnóstico entonces se hace con los síntomas típicos, sospecho de que puede ser una diabetes insípida y tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales y tratar la hiponatremia. ¿Con qué tratamos la hiponatremia? La hiponatremia, como habíamos visto en la clase anterior, lo tratamos con qué? Con una solución hipertónica, ¿verdad? Al 3% en lo posible es el tratamiento de elección. O sea, todo lo que ahora vimos de la hipófisis, si está de más, el tratamiento tiene que ser sustitutivo. Perdón, si está de menos, perdón. El tratamiento tiene que ser sustitutivo. Si está de más, yo tengo que hacer un bloqueo. Ese bloqueo se puede hacer de forma quirúrgica en la mayoría de los casos, o puede ser un bloqueo medicamentoso. Entonces, de acuerdo a eso. Hipofunción, así como hipotiroidismo, que voy a dar T4. O sea, el tratamiento que es sustitutivo. ¿Entienden? Y si yo tengo un adenoma hiperfuncionante, mi tratamiento es dirigido a extraer justamente esa hiperfunción. Y ahí hay dos opciones: quirúrgica, que casi siempre la mayoría es quirúrgica, o bloqueos a través de medicamentos como vimos que existe en la hiperprolactinemia. ¿Está bien? Y es eso. Acá terminamos recién el tópico. Felicidad.